presentaciones y nos vamos a deleitar ahora con lo que nos van a contar. Están todos también invitados a hacer preguntas. Bueno, Vanessa Velotti. Vanessa es abogada, está recibida en la Universidad Católica de Córdoba, es miembro activo de nuestra asociación, es egresada de la Certificación Internacional en Ética y Compliance. Además, desarrolló varias capacitaciones vinculadas con la materia: compliance, gobierno societario, gestión de sistemas financieros, desarrollo de investigaciones internas, abordaje de casos de violencia y acoso laboral o sexual. En distintas casas de altos estudios, por ejemplo, IAE Business School de la Universidad Austral, en la UBA, en ELA, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, y en la UNCA. Se incorporó al Banco Provincia de Neuquén en agosto de 2015. Inicialmente integró la gerencia de asuntos legales y en marzo de 2018 asumió el puesto de responsable del Departamento de Asesoría Letrada dentro de esa gerencia. En noviembre de 2020 fue designada a cargo del área de ética y compliance del banco. Previamente se desempeñó en Bárbaro Farrell y Mayral, en Buenos Aires, de 2010 hasta 2015, brindando asesoramiento general en temas regulatorios, societarios, laborales y contractuales. Vanessa, muy bienvenida. Nos acompaña también Pablo Niza. Pablo también es abogado, se recibió en la Universidad de Buenos Aires, está formado con posgrado en Derecho Administrativo, Procesal y Litigación Oral por la Universidad Austral. Tiene una gran formación y experiencia previa y profesional en temas de compliance, tanto en el ámbito público como privado, y ya nos va a contar. Desde 2019 se desempeña como jefe de asuntos legales y corporativos y contenciosos en Compañía Maga, y en el pasado se ha desempeñado como gerente de asuntos jurídicos del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, PAMI, y como subgerente de asuntos legales en Trenes Argentinos, entre otros. Además, es docente en la Universidad de Buenos Aires. Bienvenido, Pablo. Gracias. Y finalmente tenemos a Ignacio Armento, que es actualmente el gerente de recursos humanos de Calfrac LAM, ¿lo habían dicho? Tiene 25 años de experiencia en el rubro de oil and gas, ocupando distintas posiciones en el área de finanzas, operaciones y recursos humanos. Trabajó en Schlumberger durante 15 años, cubriendo asignaciones en Argentina, Perú, Ecuador, Malasia y Brasil. 5 años en YPF, 1 año en Phoenix Global Resources, 2 años en San Antonio Internacional y desde hace 3 años que está en Calfrac. Es contador público nacional y egresado de la Maestría de Recursos Humanos de UTISA. Bienvenido, y vamos a hablar entonces del valor de contar con un programa de integridad. Bueno, un programa de integridad es, como decíamos recién, la columna vertebral de todo lo que es compliance en una compañía. Y tenemos inicialmente la implementación o posteriormente la modificación, y ya sea como consultores o como Chief Compliance Officer a cargo de esa función, es muy distinto lo que vamos a hacer si lo implementamos de cero o si lo vamos a modificar. Y acá tenemos distintas experiencias. ¿Nos querés contar un poquito? Bueno, primeramente muchas gracias por la invitación al banco, por participar y por contar la experiencia de su implementación en estos temas, así que bueno, muchas gracias. El Banco Provincia de Neuquén, cuando surge toda esta normativa, la ley de responsabilidad penal empresaria, su reglamentación, conformó primeramente un equipo para evaluar qué es lo que se tenía en ese momento. Entonces, el equipo multidisciplinario, con personas del directorio, personas de riesgo, el equipo de agencia de riesgo, delegales, auditoría interna, un cumplimiento normativo. ¿Y qué surgió? ¿Qué se detectó? Bueno, como entidad financiera, el banco ya tenía diversos mecanismos de control interno que eran requeridos por esta normativa. Por ejemplo, el Código de Conducta para guiar era accionar a sus empleados, procedimientos de investigaciones, investigaciones internas, sistema de gestión de riesgos, con atención a riesgos exclusivas, con temático, políticas dispersas en distintas normativas, por ejemplo, en las contrataciones. Perfecto. Tenía también otra normativa que es requerida por la ley, vinculada en las contrataciones para bienes propios y servicios de la misma empresa. Entonces, bueno, detectó un montón de elementos que le pareció importante
militar bajo el hilo conductor de la normativa específica de integridad y transparencia. Entonces, para que haya un mensaje claro y unívoco de cuál era el accionar esperado de sus colaboradores. Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, de esta manera se conformó un área, primeramente se conformó un área, se designó un responsable, ahí es donde empezamos a trabajar con todo este equipo ya con más detalle, con formularios específicas, con dos grupos, con dos equipos integrados, con dos equipos, dos departamentos complementarios entre sí. Se buscó que todo el tema, toda la temática de cumplimiento normativo por un lado, que lleve el sector dentro del banco, sea absorbido por esta área. Y el otro equipo que se dedica más a la implementación y de toda la normativa específica de integridad. Este equipo se buscó enaltecerlo de alguna manera, subordinándolo directamente del directorio. Entonces, desde un primer momento se buscó que existe este tono de job, que haya un liderazgo en la temática de integridad. Entonces, había un equipo específico con una nueva mirada del cumplimiento normativo, un comité que haga el seguimiento también de los avances, de eventuales desvíos en los cumplimientos, también de las actualizaciones necesarias en distintas temáticas, por ejemplo, conflictos de interés, en distintas temáticas de los programas. Integrado también por integrantes del directorio y máximas autoridades. Después se fueron modificando también, se fue surgiendo distinta normativa específica, buscando así impactar en el código de conducta las nuevas prerrogativas que, si bien estaban en el código de conducta, había que dar una vuelta de tuerca al amparo de la nueva ley, la nueva normativa. Entonces se incluyeron disposiciones específicas vinculadas al conflicto de interés, al manejo de la información, a la prohibición, a una política cero de actos de violencia, acoso laboral, como formalidades a mantener en el trato con funcionarios públicos, bueno, un montón de elementos que la normativa exigía. También tengo un machete, perdón. Sí, es interesante lo que nos está contando Vanessa, porque cuando pensamos en la implementación de un programa decimos, bueno, vamos a implementarlo, lo hacemos orgánicamente, lo hacemos ordenadamente, y muchas veces los esfuerzos son caóticos, se van generando distintos documentos, muchas veces esos documentos se contradicen entre sí, y realmente la tarea de Vanessa y su equipo en armar todo eso es muchas veces titánica, ¿no? Tal cual. Entonces, bueno, con todos estos cambios que se fueron dando, también se incorporan canales de denuncia anónimos, se buscaron también herramientas en el mercado que permitieran ayudar a la recepción, a tener una mejor recepción de todas las temáticas. Entonces, el canal de una línea de denuncias, una línea ética que permite que sea anónima, que la gestión nunca sea independiente, después buscar que hayan capacitaciones en ese sentido. Fue todo un trabajo, tal cual, por un lado normativo, modificaciones estructurales y de modificaciones al proceso. Muy interesante. Pablo, ¿cómo es tu experiencia? Contanos. Bueno, primero, está muy fuerte esto, ¿no? Está un poco más bien, está bien. Bueno, primero contarles un poco qué hacemos en Compañía Mega. Compañía Mega es una compañía que está conformada por 3 accionistas, YPF, DAO y Petrogas. Y nosotros tomamos el gas en el lomo de la lata, le sacamos las propiedades ricas, los líquidos, los separamos, lo trasladamos con un poliducto propio que atraviesa 4 provincias, hasta Bahía Blanca, donde tenemos otra planta, fraccionamos los líquidos del gas y sacamos el GLP o el butano, propano, la gasolina natural aparte y el etano. La mayoría de nuestros productos van a exportación y otra parte al mercado interno. Y básicamente les cuento esto para que se entienda que es una compañía que está fuertemente regulada
y los temas de compliance y de ética son sumamente relevantes. Quisiera también hacer énfasis en que nosotros implementamos un programa de integridad completo en el 2018 y para hacer este trabajo, bueno, un poquito esto, ¿no? ¿Se escucha bien? Vale, genial. Para hacer este trabajo, principalmente lo que quiero destacar es la importancia del apoyo de las máximas autoridades de la compañía. Esto es fundamental, contar con ese apoyo para la implementación de un programa de integridad que tiene que atravesar a toda la compañía, porque va a haber recursos económicos y de recursos no económicos, pero que tienen un valor económico, como por ejemplo el tiempo. Entonces, en la medida en que contamos con un apoyo sólido de la máxima autoridad de la compañía, esto permite que todo fluya mucho mejor a la hora de implementar un programa. El segundo punto que me parece sumamente relevante, en el cual nuestra experiencia recogida, es trabajar fuertemente en la parte previa, es decir, tener una matriz de riesgos sólida que se construye no desde un esquema teórico, sino más bien desde una integración con las otras áreas de la compañía. A nosotros, en el caso particular de Mega, nos resultó sumamente útil hacer ese trabajo in-house, por supuesto asesorados por profesionales externos, pero particularmente para la realización de la tarea del armado de la matriz de riesgos, hemos entrevistado no solamente a los gerentes y referentes máximos dentro de la organización, sino nos hemos entrevistado con las personas que hacen las tareas dentro de los distintos equipos de trabajo, porque eso es lo que nos permitió conocer acabadamente cuál es el nivel de exposición al riesgo que tenía la compañía. Entonces, toda esa parte me parece que es una parte esencial cuando uno desarrolla un programa de integridad. ¿Por qué? Porque acá viene la tercera cuestión. Todos vemos la tendencia o nos vemos tentados a decir qué lindo programa de integridad, quiero uno igual. Bueno, siempre hay un poco de eso, pero la verdad es que para llegar a ser un buen programa de integridad, si uno hace esta evaluación de riesgos primero con los socios estratégicos que van a ser de uno, que son las otras áreas, ¿no? Ya le permite, cuando va a redactar las políticas, va a escribir el código de ética, hacerlo desde una óptica especialmente enfocada a la compañía donde uno está. El tercer factor de la implementación es clave la capacitación y la comunicación. En cuanto a la comunicación, nosotros hemos implementado diversos mecanismos, desde lo que llamamos Tips in Compliance, entonces tiramos todo redes sociales internas, mensajes muy cortitos que tratan de concientizar a las personas sobre la importancia del código de ética, más allá de las capacidades que solemos tener en la compañía, donde abordamos todos estos temas. Pero en cuanto a la implementación en sí, gracias. Les decía, bueno, que en cuanto a la parte de la capacitación, nada, también es un pilar esencial a la hora de implementar. Así que, respondiendo a la implementación, creo que son estos 3 o 4 factores que mencioné como para nosotros fueron esenciales para poder lograr una implementación exitosa. Que hace también a la experiencia de Ignacio, ¿no? Hablaste de la gente. Qué importante que es el factor humano, ¿no? Leo empezó hablando del top for the top, después tenemos el tema de la importancia de la gerencia media, también se involucre, pero en definitiva, el programa de compliance no es solamente una serie de políticas y papeles que guardamos en un cajón, sino algo dinámico, y ese dinamismo y esa implementación depende de la gente. Entonces, ¿qué pasa con la gente, Ignacio? ¿Qué hace la gente con esto? Muy abierta la pregunta que me hiciste, está bueno. Antes que nada, agradecer obviamente a Leo y a Silvia y a todos los que están organizando este evento y a la invitación. Antes de ir a la respuesta, les voy a poner en contexto qué es Calfrac, para los que no conocen. ¿Sí? Es una empresa de servicios que trabaja en petróleo y minería, provee servicios de bombeo, fracking, cemento y tubería flexible o continuo en inglés. Sí, es de origen canadiense, pero desembarcó en Argentina a través de una UTE o una asociación con 2 hermanos de mucha trayectoria, que
argentinos, los hermanos Bertolín, que desde el 2008 empezaron a crear esta empresa desde cero, con muchos desafíos, ¿sí? Que trae una startup, ¿no? Le fue tan bien que en 2019 los canadienses dijeron: vamos a comprarle todo el paquete accionario, ¿bien? Y al desembarcar los canadienses con toda su estructura, siendo una compañía que cotiza en la bolsa de Toronto, cayó la implementación de un sistema nuevo de compliance, de integridad, ética y todo lo que eso trae. Con lo cual, nosotros actualmente estamos en un proceso de transformación, ¿no? Donde nosotros estamos tratando de convertir una compañía que se manejaba con algunos estándares de compañías un poco más chicas, tipo PYME, como una empresa familiar, donde los hermanos tomaban las decisiones, a tener un poco más de procesos, estructura, ¿no? Y calculo que acá hay muchas empresas en Neuquén que van a estar atravesando por un proceso similar a futuro, con todo el proceso de crecimiento que se espera a nivel de industria. Entonces, tal como dice Laura, el trabajo hay que hacerlo con la gente, ¿sí? Porque es cambiar un poco el chip o la mentalidad de cómo hacer las cosas. La gente venía haciendo las cosas de una manera y ahora le estamos pidiendo que la hagan de otra manera, ¿no? Y el desafío pasa por poder explicar bien por qué se están haciendo las cosas, y ahí es donde quiero quizás hacer un poquito de hincapié. El sistema de integridad, por lo menos en lo que es Calfrac, espero que lo puedan asociar con algo que cada uno de ustedes tiene en sus propias empresas, yo lo veo por dos ejes. En principio, para garantizar que los capitales extranjeros que son hoy dueños de la compañía quieran seguir invirtiendo en Argentina. ¿Sí? Si nosotros no cumplimos con las regulaciones locales, si nosotros no somos creíbles, si nosotros no cumplimos lo que decimos y estamos fuera de normativa, automáticamente esos capitales van a volar para otro lado. ¿Bien? Eso es lo primero, con lo cual es interno y la gente lo tiene que entender. Si nosotros no cumplimos las cosas, automáticamente nos podemos quedar sin trabajo. Y después, por otro lado, es porque nosotros estamos dentro de un contexto o de un entorno donde nuestros propios clientes, ¿sí? Entre ellos está IPF, Panamérica, Shell, ¿sí? Nos están requiriendo también cumplir con las normativas, porque ellos están obligados a cumplir las normativas también, con lo cual si nosotros no cumplimos con todos esos parámetros y requisitos, dejamos de ser competitivos y tampoco podemos acceder a quizás los contratos más benévolos o más ricos que puede traer a nivel de industria. Entonces, la importancia o el eje de implementar un buen sistema de integridad es mantenerse competitivo, ¿sí? Y por otro lado, en el caso de Calfrac, es garantizar que los capitales que vinieron desde el exterior sigan creyendo en que nosotros podemos hacer bien las cosas. ¿Bien? Y de vuelta, el proceso a través de capacitación, estos eventos y el día a día, es que la gente esté convencida de eso. Porque si la gente no está convencida, las cosas no van a avanzar. No sé si contesté, si me extendí mucho, pero bueno. ¿Sí? Pablo nos decía que tenemos la tentación muchas veces de decir qué lindo programa, me lo copio, ¿no? Me gusta, lo hago propio, pero no, tenemos que hacerlo a medida. Y me acordaba, en tu caso, que también otras cosas que sucede es cuando viene el programa de compliance de afuera, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer con eso? Lo primero que hacemos es traducir, ¿sí? Acá poca gente sabe inglés, y me vino el programa desde Canadá, la verdad que lo leía hace 2 o 3 años atrás, y decía, bueno, Canadá como país está en un estadio diferente, quizá de madurez en compliance, de lo que puede ser Argentina, yendo un poquito no quiero poner la palabra corrupción porque no es lindo, ¿no? Obviamente vamos a tratar de erradicarlo, pero las expectativas de una empresa canadiense en Canadá es totalmente diferente a las necesidades que tenemos nosotros en Argentina, ¿no? Por ejemplo, hago
como una anécdota. El año pasado nos estaban exigiendo que tenemos que implementar un curso para que todos los empleados certifiquen que están conscientes y en conocimiento de que nuestros proveedores no pueden contratar gente menor de edad o de trato infantil. ¿Bien? Yo me puse a leer, hablé con el gerente general, dije, está buenísimo, entonces la verdad que es algo que deberíamos hacer, pero en la lista de prioridades está número 25. ¿No? Lo primero que nosotros tenemos que tratar de hacer acá en Argentina es lograr que los proveedores que tenemos nos hagan una factura. ¿Sí? Que contraten en blanco. ¿No? Tener un contrato con los proveedores con términos y condiciones. Y después, obviamente, empieza a haber todas esas situaciones, ¿no? Ahora tenemos la obligación también de entrar en este tema, estando en Neuquén, de la compra neuquina, con todo lo que nos trae a nosotros poder adaptarnos. Entonces, tratar de lograr convencer a nuestra casa matriz en Canadá de que esa no es una prioridad y que tenemos que ir por otro lado, genera algunas tensiones y algunas rispideces que, más allá de convencer a las personas locales de tener que hacer lo que tenemos que hacer, es tratar de alinear también las expectativas con nuestra casa matriz. Y bueno, eso es un poquito lo que estamos atravesando en Calfra. Gracias, Ignacio. También son negociaciones, ¿no? Muy interesante. Y bueno, vamos un poquito al título de este panel, ¿no? El valor que nos da un programa de integridad. Vanessa, ¿qué notás que ha cambiado desde que el banco tiene un programa de integridad? ¿En qué ha mejorado? ¿Qué ha aportado? Yo creo que los programas de integridad para lo que sirven es esto, justamente para tener un mensaje claro de la alta dirección, de las máximas autoridades, respecto de qué es lo que se espera de la gente, de las personas. Entonces, este mensaje claro, a partir de capacitaciones, de mensajes de sensibilización y del propio ejemplo, son esenciales. Entonces, y todo esto es lo que aporta valor después en el análisis que cada sector puede hacer de sus propios riesgos, de sus propias debilidades, al proponer mitigantes. Entonces, darle vida a todo el texto duro, que en el texto es... Muchas veces incluso al leerlo uno dice, sí, esto es obvio. Entonces, bueno, no, esto es obvio, pero es obvio porque en este proceso que vos hacés, en esta tarea, tenemos que tener estos recuerdos. Entonces, desde la mano ejecutora, que es la que está en el día a día, que cada uno esté confiado que estamos todos en la misma página, es esencial. Gracias, Vanessa. Y Pablo, desde tu perspectiva, ¿qué valor agregado? Y creo que tenés una experiencia importante para compartirnos en materia de terceros, ¿no? Sí, particularmente esa fue una política, una de las últimas que se implementaron en la compañía, por eso por ahí es interesante mirarlo en la perspectiva actual. Básicamente las cuestiones que nosotros vimos que han cambiado es que las personas de la compañía, cuando uno implementa el programa de integridad o una nueva política, digamos, lo que tiende a hacer es tratar de incidir en la cultura, ¿no? En la cultura de la compañía. La cultura es lo que hacemos y cómo lo hacemos, ¿no? Entonces, nosotros hemos tomado el compromiso de, por ejemplo, estas últimas políticas, trabajar ya desde el inicio con las áreas que iban a estar involucradas en los procesos actuales de la compañía. Entonces, socio estratégico acá, compras, abastecimiento, comercial, ¿no? Entonces hemos hecho un trabajo donde a partir de entender cuáles son los procesos que esas áreas tenían y mirarlos y ver cómo corría nuestro ERP interno de la compañía, ver cómo íbamos nosotros a sumarnos a eso y a agregar valor. Entonces, ¿qué cambió? Cambió primero que se dejó de ver a compliance como un obstáculo, porque en definitiva empezaron a hacerse alianzas estratégicas. Ellos entendieron que nosotros no estábamos ahí para generar más burocracia, sino para buscar una forma efectiva de poner controles que los resguardaran tanto ellos como funcionarios de la compañía, como a la reputación y como la finalidad principal, que todos tengamos un comportamiento adecuado
adecuado y ético, y logramos que la gente empiece a hacerse preguntas y dilemas éticos. Eso fue, tal vez, si vos querés ponerlo en perspectiva, el mayor valor que logramos con esto. Es decir, que se despierte el dilema ético. Es decir, uno cuando lo ve en la teoría o lo ve escrito es claro, o sea, decir Vanessa, pero cuando uno logra que la persona conecte la emoción con el pensamiento, es donde logra el mayor impacto en materia, desde mi perspectiva, en estos temas, ¿no? Porque la persona advierte que está frente a un dilema y no lo calla, y consulta, y llama. A veces no es la denuncia, porque no amerita ser una denuncia. Muchas veces no es una denuncia, es una consulta. Si esa consulta es tratada con confidencialidad, es tratada con respeto, tiene una respuesta adecuada, pronta, oportuna, les aseguro que esas consultas se incrementan muchísimo y genera, esto que también mencionaba Vanessa, la ejemplaridad. Empieza a hacer esto mucho más robusto. Y bueno, así como nosotros en estas últimas políticas hemos trabajado en su implementación en la compañía, en el caso de terceros, por ejemplo, y hemos logrado, sí, esta activación temprana y de nuestros socios estratégicos en, che, estamos teniendo este tema, estamos teniendo este otro tema, la política que tenemos hoy corriendo no está manchando con esto, tenemos que revisarlo y bueno, eso induce al proceso de mejora continua. Muy interesante. Y me preguntaba, desde sus respectivas industrias, trabajos en industrias muy distintas, en las implementaciones y en la ejecución de los programas, en 2 palabras, ¿qué sería lo característico de cada industria? Bueno, en el caso nuestro, el principal desafío es lograr que las normativas y el código permeen todos los niveles de la organización. Es el principal. Trabajamos en lugares muy inhóspitos, donde hay pocos recursos y muchas veces pedir que se cumplan ciertas normativas en esos lugares es complicado. Entonces eso para mí es la principal barrera cultural y también desde el punto de vista de infraestructura. Sí, yo creo que la dificultad viene por el lado de buscar esta ejemplaridad. En nuestra compañía, en la empresa, somos muchos, también dispersos regionalmente, con lo cual buscar que la normativa llegue, que sea permeable, y tiene que ser así a través de ejemplos, de que se logre una sensibilización, porque si no, súper regulada, con normativa constante, entonces es como que en algún punto también se pierde impacto frente a lo cotidiano, a la reglamentación de un cheque, a las nuevas modalidades. Entonces es como que en algún punto hay que lograr que esté en agenda, que se entienda la necesidad, que se entiendan los riesgos y que se entienda el beneficio para cada proceso, ¿sí? Para cada equipo. En el caso nuestro de Mega, tal vez, si lo ponemos en términos de la mayor dificultad, tal vez, o cómo hemos abordado esto, es hacer que también tenemos distintas facilidades, digamos, en distintas partes del país, y tenemos culturas diferentes también, digamos, de acuerdo a cómo se trabaja en cada lugar. Entonces, tomado eso y la gran cadena de valor antes y después, o sea, proveedores y clientes con los que trabajamos del país y afuera, tal vez el mayor desafío era lograr justamente una conexión con todo el equipo, digamos, que se integra, sumando todas estas personas, son parte de la cadena de valor, para que justamente sea internalizado lo que nosotros buscamos, que es transmitir, que todos conozcan la política de integridad que tiene Mega y cómo eso básicamente se lleva a la práctica. Para eso nos ha resultado sumamente eficiente un formato particular de capacitaciones que hemos utilizado, que son capacitaciones, hemos probado todos los formatos virtuales, presenciales, etc. Pero la presencial, donde hay un roleplay, donde las personas se colocan en una posición, no hace falta un ejemplo complejo, son ejemplos simples, donde las personas participan con cuerpo, con voz y con mente, con emoción, tomando decisiones en dilemas éticos de lo más simples. Eso hace que, les puedo asegurar que cada vez que hacemos una actividad de ese tipo, después tenemos 2 o 3 semanas donde
empiezan a aparecer consultas de las más poco imaginadas, ¿no? No tanto por ahí de un gerente que por ahí es el que más está metido y tiene esto en la cabeza, sino también de la persona que está en el almacén, que de golpe se pregunta, este material que va para rezago, en realidad se está despachando de esta forma y no estoy seguro si esta es la forma correcta, o cómo se lo están llevando, o estoy viendo que estoy detectando esto en los stocks. Empieza a haber consultas mucho más interesantes que realmente ponen el foco donde se quiere poner, que en esas pequeñas cuestiones no se crea un problema mucho más grande que es lo que termina pasando muchas veces. Muchas gracias, sí, de lo chiquitito muchas veces es la punta del iceberg y ¿no? Llegamos a cosas inimaginables. Queremos escucharlos a ustedes. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Voy en búsqueda de preguntas. Yo tengo un montón, no sé ustedes, pero por acá voy. Una pregunta, porque me hablan de grandes empresas, pero por ahí yo tengo una empresa más chica, una pyme. ¿Nadie se está preguntando cómo arrancar? Yo me preguntaba eso. ¿Vos? Nombre y colegio. Gustavo Suárez. Soy contador. Mi pregunta es, escuchando a los tres expositores, ¿cómo ven el derrame hacia las pymes? ¿No? Yo me identifico un poco con Ignacio, uno por ser colega. Ver un contador es interesante, pero sobre todo porque acá hay muchas pymes. En la región hay muchas pymes y muchas de esas son los terceros de las grandes empresas. ¿Cómo hacer el derrame? ¿No? Yo te escuchaba cuando decías los dos hermanos que decidían cosas en una cena, en el asado o en el café o de parado, cuando van caminando, pasar, o sea, que los compre una empresa grande y que les empiece a poner ciertas condiciones y cambiar la mentalidad de todos. Ahora, ¿cómo se derrama hacia los terceros? Porque uno tiene clientes que les habla de compliance y te miran con una cara diciendo, primero, ¿cuánto me va a costar? Primero que todo, ¿no? Y después, ¿de qué me estás hablando si no me lo exige? Por ejemplo, Mega no me lo exige, ¿no? Entonces entramos en ese gris de, no me lo exige, no es obligatorio, ¿para qué lo voy a cumplir? Y después uno lo escucha a ustedes de que si no lo cumplen, no caminan, ¿no? Cuando vos dijiste, tenemos que intentar que nos hagan una factura, ¿no? Y les voy a exigir un programa de integridad. Para mí es un tema espectacular, la fundación, todo, he hecho muchos cursos, lo he escuchado a él varias veces, pero es como que el enlace entre la grande y la pyme, o el mismo banco, en algún momento leí del Banco Nación, que lo había puesto con un casillero, pero súper voluntario. Entonces, sí, ¿no nos falta eso? Es súper interesante lo que estás planteando y yo te puedo compartir qué es lo que hicieron las grandes compañías con nosotros, entre ellas Tormenta, YPF y demás, y qué es lo que estamos tratando nosotros de replicar, ¿sí? Pedir una factura obviamente es el primer paso, ¿sí? Y pedir una factura, para poder emitir una factura tiene que estar inscripto, para poder estar inscripto hay un montón de otros pasos que requiere hacer eso, pero bueno, en definitiva lo que necesitamos es tener un comprobante donde nosotros podamos justificar una erogación. ¿Bien? Contador, perdón, estoy diciendo la erogación, abogado, algún vendedor, otro no, va a pagar, se mete en una factura, después que viene la FIP y darse preso. Entonces, es tratar de ir identificando algunos de los proveedores, entre ellos pymes, a los que les puedas dar previsibilidad. ¿Sí? Una persona que está empezando una compañía te dice, pará, yo primero estoy tratando de sobrevivir. ¿Sí? Si yo sobrevivo, vos me estás pidiendo inscribirme, tener gastos, cuando a mí no me alcanza todavía para comer o para poder pagar la máquina que compré, el torno que compré para poder hacer el trabajo tuyo. Entonces, es tratar de generar un vínculo de confianza con un compromiso de mediano o largo plazo donde le garantices a esa pyme o a ese proveedor al cual le estás otorgando trabajo, darle previsibilidad. Que si querés trabajar con nosotros vas a tener una constancia, obviamente de menor a mayor, con alguna
facilidades, pero necesito compromiso de parte tuya y el esfuerzo de parte tuya también. Es mutuo el compromiso ese, de vuelta, lo hicieron las operadoras con nosotros, ¿sí? Ahora es un poco el rol nuestro, que estamos en el medio de la cadena, de hacerlo con las pymes, porque de lo contrario, con el crecimiento que se viene en Neuquén, no vamos a poder subsistir, no vamos a dar abasto. Entonces es necesario es necesario ya, no deje de ser el famoso en inglés nice to have, qué lindo sería tenerlo, ya pasa a ser mandatorio. Si no lo tenemos, vamos a tener un cuello de botella en la producción, en la perforación, en la infraestructura para que la molécula de gas pueda llegar hasta la nueva planta de GNL que están visualizando, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, gracias Nacho. Hay algo de respuesta, después vamos a seguir ampliando. Acá hay una más. Van a hacer preguntas en modo Twitter para los más grandes o ex para los más jóvenes. Pocos caracteres. Guillermo Minuto. Es una consulta, ¿cómo hace para trabajar del tema de la ética y de la corrupción cuando un docente de la universidad le dice al alumno, no todo se factura, no todo se blanquea, si no, no funciona? Y otra pregunta es cómo hacer las empresas que hacen obras civiles en las áreas de petróleo. La gente trabaja en electricidad y está en el convenio colectivo de la UOCRA. ¿Cómo hacer para trasladar eso para que haya una coherencia entre el empleado y las empresas? Bueno, yo voy a tratar de responder la pregunta desde la primera consulta que usted hacía, particularmente justamente ese dilema lo enfrentamos permanentemente en distintos ámbitos, ¿no? El ejemplo del alumno que recibe un mensaje de un docente de la universidad que puede ser totalmente equivocado, que puede estar enfocado a distintas problemáticas culturales que atraviesa la cultura argentina desde su concepción como nación, ya enfrentamos estos dilemas, y particularmente eso nos atraviesa a todos todo el tiempo, ¿verdad? Es decir, y por eso es importante tener un código de ética y conducta, porque no es un decálogo de buenas intenciones que uno mira y dice, uy, qué lindo, uy, sí, esto dice todo lo que hay que hacer y está todo bien. No, justamente es, por eso es clave el mensaje de la dirección. Mi experiencia personal, a mí me tocó antes de estar en esta posición, ocupar un cargo gerencial de una institución pública muy importante que manejaba fondos públicos, una de las mayores cajas de la República Argentina, y cuando a mí me convocaron para ese puesto, mi primer temor fue la corrupción, porque sabía que era una institución golpeada por la corrupción, muy fuertemente golpeada. Pero el primer mensaje que recibí cuando me sentaron a la mesa para hacer una propuesta de trabajo fue que la consigna era luchar contra la corrupción. Por eso cuando el mensaje es claro y está bien transmitido y llega, básicamente cambia. Lo segundo es la ejemplaridad. Nosotros en ese caso, particularmente desde mi experiencia personal, terminé presentando más de 60 denuncias penales por fraudes internos y externos ante la justicia federal. Y realmente cambió el clima y la cultura de la organización. Ya la avivada empezó a dejar de correr como moneda corriente y como forma de hacer las cosas. Al contrario, la gente que había estado mucho tiempo trabajando en esa institución levantaba la mano, venía, denunciaba, hablaba, contaba. Me ha tocado participar en allanamientos de farmacias, en puntos básicamente muy delicados con laboratorios paralelos. Es decir, realmente cuando cambia desde arriba el mensaje y se transmite a toda la organización y se muestra con ejemplo, eso se puede cambiar. Queda una pregunta vinculada a lo sindical que me parece, Nacho, que el único que podría estar en condiciones en este panel, desde lo sindical, no sé si querés dar respuesta a eso. El sindicato y todos los representantes son hoy agentes sumamente activos e importantes dentro de lo que es por lo menos la industria de petróleo y gas, y creo que también tiene un rol muy preponderante a nivel país, ¿no? De la CGT, camioneros, etc. Ellos tienen una dinámica que posiblemente en algunos momentos pueda ir en contra de algunos lineamientos, pero son personas que son inteligentes y cuidan el negocio. Y a la larga
se alineen. Y desde ese punto creo que Neuquén está un paso adelante con todo lo que es la parte del shale, sobre algunas cuestiones que se implementaron a diferencia de otras provincias, que costó y va a seguir costando, pero bueno, es parte de lo que decía Pablo de la cultura, ¿sí? Es parte de la cultura argentina, es parte de la cultura de que la gente no quiere pagar impuestos porque no creen en los gobiernos, es parte de un cambio, una gestión que tenemos que seguir haciendo día a día porque de vuelta es parte de lo que se necesita hacer para modificar y seguir creciendo. Igual cada uno que piense lo que quiera, ¿no? Yo voy a tratar de transmitir es un stakeholder del sindicato que va a seguir estando y tenemos que alinearlo también a lo que nosotros estamos esperando, de manera que lo hacemos con los empleados, con los proveedores y que el gobierno hace con nosotros, etc. Bueno, muchas gracias Vanessa, Ignacio, Pablo por compartir sus experiencias.